Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a centrar en el versículo 13, que por cierto es un versículo muy conocido, pero creo que no del todo bien interpretado. Así que vamos a leerlo y vamos ahora, Dios mediante, a darle una interpretación, una explicación. Dice así Mateo capítulo 24, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Como siempre decimos, todos los versículos tienen que ser interpretados en base a su contexto. Y claro, este versículo no es la excepción. Por tanto, para poder entenderlo e interpretarlo correctamente, tenemos que conocer todo su contexto, que ya hay una parte que hemos estado viendo, ¿verdad? Los versículos anteriores. Jesús está hablando de las señales que van a suceder en los últimos tiempos antes de su regreso, antes de la venida del Hijo del Hombre, que serán días de caos total en el ámbito político, caos total en cuanto a desastres naturales e incluso caos total en cuanto a la espiritualidad que se vivirá en esos días. La iglesia va a experimentar una persecución como nunca antes en la historia. Y claro, todo lo que hemos leído hasta este versículo ha sido como una imagen devastadora. Ha sido presentado ante nosotros un panorama donde cada vez se van a poner peor las cosas. Y si somos honestos, es como que todo se va a poner en nuestra contra, ¿verdad? Y parece como que no va a haber esperanza alguna. Pero resulta que este versículo 13 lo va a cambiar todo. En este versículo 13 se nos promete lo más anhelado del creyente, que es la salvación, que es la vida eterna juntamente con nuestro amado Dios. Pero Jesús dice que esta salvación no es para todos, sino para aquellos que perseveren hasta el fin. El Señor ha estado hablando de muchos creyentes que matarán. Ha hablado de muchos creyentes que van a ser aborrecidos, de otros muchos que van a tropezar, de otros tantos que se entregarán y se van a aborrecer unos a otros, y de muchos que su amor se va a enfriar. Pero en estas palabras de hoy encontramos, ¿cómo decirlo? Encontramos como un bálsamo para nuestras almas. Encontramos una promesa de que no todos caerán, no todos se rendirán y no todos retrocederán, sino que, como ya hemos visto en diferentes ocasiones, es como que Dios siempre se hace valer de un remanente que permanece. Todo este caos que Jesús presenta, que se vivirá en los últimos tiempos, tiene como finalidad apartar a los creyentes de la fe. Por eso aquí el Señor está hablando de perseverancia, está hablando de resistencia. Perseverar no significa resignarse a las situaciones que se vive. Perseverar significa mantenerse firme. Perseverar significa que tenemos que continuar obedeciendo, aunque eso nos pueda costar incluso la vida misma. Perseverar significa no soltarnos de la fe en ningún momento, aunque esos momentos sean complicados, sean difíciles. Perseverar significa no negociar en ningún momento con la verdad. Perseverar significa que pase lo que pase, no podemos abandonar el llamado que Dios nos ha encomendado. Puede ser que seamos heridos, traicionados, o incluso, como Jesús dice versículos atrás, seremos aborrecidos. Pero aún así tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir caminando hacia el Señor aún con lágrimas en nuestro rostro. Ahora, ojo aquí, porque esto sí que es un tema muy delicado, lo que voy a tratar a continuación. Así que, por favor, presta atención. Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, allí en el capítulo 2, versículos 8 y 9, allí se nos enseña claramente que nosotros somos salvos única y exclusivamente por gracia, por medio de la fe. La salvación nunca es por obras, nunca es por mérito nuestro. La salvación nunca es porque nosotros somos merecedores. La salvación es por gracia. Y quiero decir esto porque muchos piensan que la perseverancia
compra la salvación. Y no es cierto. Bueno, de hecho es que es justamente todo lo contrario. Lo que Jesús está diciendo en el versículo 13 es que la perseverancia revela la salvación. Aquel que persevera es porque es salvo, es porque ya ha degustado del don celestial, como dice Hebreos en el capítulo 6, versículo 4. Por tanto, aquellas personas que no perseveren es porque no han sido salvas. Bueno, quizá tuvieron un encuentro con la iglesia, tuvieron un encuentro con los creyentes, pero nunca tuvieron un encuentro con Jesús. Y Jesús es el único que salva. Así que vuelvo y repito, la perseverancia no compra la salvación, sino que la perseverancia es la evidencia de la salvación que hay en nosotros. Bueno, ¿y qué podemos aprender también de este versículo? Pues que el cristianismo es un camino largo. Por eso Jesús habla de la perseverancia hasta el fin. Pablo compara la vida cristiana con una carrera. Pero ojo, no con una carrera de corta distancia, sino con una carrera larga, prolongada. Y resulta que, como curiosamente veíamos el domingo aquí en los cultos de aquí de la iglesia de Fuerteventura, hay muchos que comienzan esta carrera, esta obra con entusiasmo, comienzan su caminar con Dios, pero poco a poco se van desinflando. Y es como que muy pocas personas entienden el valor de la perseverancia, el poder de la perseverancia. Los cristianos estamos llamados a perseverar aun cuando no hay señales visibles, aun cuando no tenemos resultados inmediatos. Nosotros tenemos que perseverar cuando no somos reconocidos, cuando todo se pone en nuestra contra. La perseverancia es seguir caminando a pesar de que la emoción ya se ha ido. Y claro, puede pasar que la emoción del principio se vaya, pero la convicción es la que nos va a mantener en pie. Por eso, hermano mío, tenemos que aprender a no vivir bajo emociones, sino bajo convicciones. Nuestra fe tiene que ser tan fuerte y tan firme que tenemos que perseverar, aun cuando todo nuestro alrededor esté abandonando. Hemos de perseverar, aun cuando no sentimos nada. Todos sabemos que hay días donde aparentemente no sentimos ese fuego, ¿verdad? No sentimos quizá esas ganas, esa emoción. Pero como te decía ahora, la perseverancia no depende de lo que sintamos, ni mucho menos. La perseverancia tiene que depender única y exclusivamente de la convicción que tenemos de obedecer sobre todas las cosas a Dios y a su palabra. Perseverar es una decisión diaria, es una elección que se tiene que tomar todos los días de nuestra vida, cada mañana de nuestra vida, cada levantarnos, decidimos si vamos a seguir creyendo, decidimos si vamos a seguir obedeciendo, decidimos si vamos a seguir caminando, aunque el camino parezca como que cada vez se ponga más estrecho, más incómodo. Pero sobre todas las cosas, de este versículo 13 aprendemos que perseverar hasta el fin implica que no podemos vivir del pasado espiritual. No podemos vivir de lo que un día fuimos. Nosotros no podemos vivir de glorias pasadas, de experiencias que tuvimos hace años, hace décadas en la iglesia, de encuentros que tuvimos antaño. Todo eso estuvo muy bien. Todo eso fue pero que muy necesario para llegar hasta el día de hoy. Pero hoy tenemos que tener otro encuentro con el Señor. La fe que salva es una fe que se mantiene viva y que permanece. Jesús no dice que el que comenzó bien será salvo, no. Jesús dice el que persevere hasta el fin será salvo. El propio Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 9, versículo 62, y deja claro que ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia detrás es apto para el reino de Dios. Esto quiere decir que en Dios no se puede estar mirando al pasado. No sirven las experiencias pasadas, las del ayer. En Dios se vive perseverando hasta el fin. El apóstol Pablo dijo a los filipenses en el capítulo 3 y en el versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Y también el escritor a los hebreos, que creo que este es el texto más claro de todos,
allí en el capítulo 10 y en el versículo 39, dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que somos de los que tenemos fe para la preservación del alma. Hermano mío, esforcémonos en perseverar. No vivas de las experiencias del ayer y esfuérzate en tener hoy un encuentro con Jesús para poder seguir permaneciendo hasta el fin. Y por otra parte, decir que aquí está hablando en singular, el que permanece hasta el fin, ese será salvo, porque la salvación es individual. Si tu esposo es salvo, pero tú no cuidas tu santidad, no lo eres. Si tu esposa es salvo, si tus padres son salvos, pero tú no te congregas, tú no estás buscando a Dios, tú no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón como el Señor y el Salvador de tu vida, tú no eres salvo. Aquí Jesús está hablando en términos singulares, en singular, no en plural. Es el que persevere, no los que perseveren. El que persevere va a ser salvo. Necesitas tú, en términos generales, en un término personal, hoy, aquí y ahora, recibir al Señor Jesucristo en tu corazón. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias por todas las personas, Señor, que creen en ti y que están perseverando, Señor. A pesar de las complicaciones, a pesar de que quizá todo se ponga en contra, gente que sigue creyendo y sirviéndote a pesar de todo. Señor, en este momento quiero orar por aquellas personas que todavía no te han recibido en sus corazones. Personas que por tu voluntad, perfecta y santa voluntad, les ha llegado este mensaje, pero todavía no te han recibido. Oro para que les abras el entendimiento. Oro para que puedan ser sabios y tomar la decisión más importante de sus vidas, que es creer en ti, creer en Jesús como el único y suficiente Salvador, el único mediador que hay entre el Padre y nosotros. Gracias te doy, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Si es la primera vez que recibes a Jesús en tu corazón y tienes una iglesia donde acudir, tu familia, tu entorno, o simplemente conoces a alguien que se congrega en un sitio, congrégate, ve y congrégate. Si por el contrario no tienes donde congregarte, no sabes, aquí en pantalla siempre está puesto mi correo electrónico, puedes escribirme, me vas a decir en dónde vives y te vamos a buscar una iglesia. Una iglesia a la que puedas asistir en el caso de que no encontremos, de que no haya. Sería bueno que puedas formar parte de lo que nosotros trabajamos como iglesia virtual. Pero lo importante es congrégate. Busca un lugar donde puedas escuchar la sana doctrina, donde puedas escuchar el mensaje del evangelio, ese mensaje que te va a hacer no retroceder, sino proseguir al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.